en un salón en la casa, en la casa, en un salón. Pues no estoy, no me siento bien porque ah, el clima está cambiando aquí y hoy hace frío, muy frío en mi ciudad, entonces no me gusta. Ah, ok, qué bien, maravilloso. Ok, Ujú. Michael, ¿cómo te ha ido esta semana? ¿Cómo va el trabajo? Bueno. Tengo un problema, es que ah, digamos, 30% de mis estudiantes no están haciendo sus tareas ya, porque están en línea o no quieren hacer su tarea, entonces, sí, pero a pesar de esto, todo está bien, todo Ok. está bien. ¿Cómo ¿Y fue cómo para vas a ti? hacer para que hagan las tareas? ¿Cuál es tu plan? Llamar a sus padres y después de eso ya, nada más. Sí, suele pasar. Y yo estoy igual, pero conmigo creo que es más o menos, pues en la escuela Ujú, sería, no sé, es mucho mayor el porcentaje, casi un ujú. 50. Es 50, muy wow. alto. Pero ya sabes que en Colombia los problemas de conectividad hacen la diferencia. Ah, Y yo estoy bien, porque nos muestran como ¿cómo decirlo? Como unos diagramas de porcentajes de entrega en las ujú, materias. okey. Y mi área está bien, pero hay unas en las cuales se entregan menos, lo cual es raro, ¿no? Pero en Ujú, general, más o menos 50% de los estudiantes no hace las mm, cosas. Hay una deserción grande, muy grande. pues, cuando dices 50%, literalmente, ¿ellos hacen nada? Like, Nada. nada. O Wow, estudiantes que nunca han mandado una tarea en cuarentena. Nada. wow, Van a perder, o wow. sea, la pérdida este año de estudiantes va a ser muy alta, Ujú, bastante. ujú. Usualmente, ¿cuánto es? Normalmente es muy poco, ¿no? Por salón pierden 2 estudiantes el año, 3. Es raro que Ah, pierdan muchos, ¿no? Porque hay ah, muchas, ya sabes que en el sistema educativo hay como muchos salvavidas, ¿no? Entonces ujú, ujú, van perdiendo y les hacemos una recuperación y luego ujú, les hacemos una recuperación del periodo y una del año. Entonces como tratando de evitar que pierdan muchos, ujú, pero sí, este año bastante, van a perder muchos. Por ejemplo, yo el okey. año pasado tuve un grupo y perdieron, no sé, 2 estudiantes, 3 por mucho, el Ah, año, pero normalmente wow, no pierden, es muy okey. poco, ¿no? Sí, sí. Ah, ya que pierden más. Sí, pero cuando dices pierdes, ah, ¿qué estás hablando? ¿Cómo pierdes que en el sentido que ellos no hacen sus tareas o ellos dejan de la escuela? Acá es que se desaparecieron, ¿cierto? Con la cuarentena Oh, no volvieron a aparecer, porque es que oh, no se sabía qué iba a pasar. Entonces, okey, hay okey. estudiantes que creían, de hecho todos creíamos, ¿no? En 2 meses acaba este virus y volvemos a las aulas y yo veo cómo hago para ganar el año. Ujú. Entonces, hay estudiantes que se relajaron mucho y que creían que en 2, 3 meses íbamos a volver. Exacto. Ujú, No, y pasó que no. Y ujú, también hay otros que es que no tienen los recursos para mm, estudiar, no ujú, tienen un celular o no tienen computador o no tienen wifi. ujú, Entonces, no, pues, las condiciones económicas les ujú. impidieron poder como que continuar con su proceso académico. Okey, okey. Pues a mí, ah honestamente, todos los mis estudiantes llegan a las llamadas virtuales, ¿no? En Google Meets, pero ellos, puedo decir que ellos a veces no son, están durmiendo o están jugando. Hay una aplicación que tenemos, los maestros que tenemos, en que podemos ver las pantallas de nuestros estudiantes y a veces ellos están jugando videojuegos en su computadora cuando estoy enseñando. Entonces, es como normal con los niños, ¿no? Pero ellos se prenden la cámara. Tú Ellos les dices que prendan la cámara. suponen, sí, pero no lo hacen. Ah, ok. Yo estoy Sí. trabajando en eso, ¿no? En que prendan la Mm, cámara, pero hay unos que tienen siempre una excusa, ¿no? La ujú, cámara está mala o estoy en mi computador de escritorio y no tiene cámara, ujú. cosas así. Pero fíjate, ¿no? Fíjate, digamos que decimos a un estudiante, necesito saberte.
en tu cámara o cualquier cosa. Y su hermano está fumando en el fondo, o su mamá es sin ropa, ¿no? Es como, necesito verte, sí, es como, depende, ¿no? Depende. Y algo que mi director me dijo es que um, hay estudiantes que viven en casas buenas, lujosas, y ahí tenemos estudiantes que viven en casas públicas, ¿no? Entonces, ah, Es un una, factor. exacto, un estudiante puede sentir mal porque tengo niñas especialmente que tienen luces y pósters y todo, ¿no? Con Como buenas, listas para la transmisión, ¿no? Como una sí, periodista, así todo bonito, sí, wow. con banderas, con teles y todo. Dos, tres teles en sus Wow, salones, entonces puedo, qué bueno. puedo decir, sí, sí. Ah, ok, ya entiendo también. No había analizado yo eso como profesora, es como también una cuestión de, para algunas como de mostrar su espacio y para otras como de no mostrar quizás su condición económica, ¿no? Exacto, Ah, sí. ok, es Sí. algo, bueno, sí, eso es algo que puede estar afectando. De Ujú, hecho, por ejemplo, en Colombia los estudiantes utilizan uniformes también para equilibrar como esa distancia económica. Por ejemplo, ujú, yo he visto ujú. en tu colegio van de ropa, ¿no? En tu Mm, colegio. en la colegio que yo trabajo, no, ellos no tienen que llevar un uniforme, no. Sí, yo he visto mucho eso como en los colegios de Estados Unidos. En Ujú, Colombia, normalmente el estudiante, inclusive los de ricos, van con un uniforme. ujú, Porque, y en los de los públicos, que es gente con una condición económica como menor, ujú, siempre es de uniforme porque también equilibra eso, ¿no? Porque si los ujú, dejamos ir de ropa, iría estudiantes como, a ver, con zapatos súper lujosos, con ropa muy ujú, bonita, con ropa nueva, y habrían estudiantes que no tendrían. ujú. Entonces eso como equilibra la balanza y no muestra como esas diferencias económicas entre los estudiantes. Por Exacto, eso, exacto. Sí. como en nuestro caso es importante eso. Ok, Ujú. ¿viste el podcast? Hablemos de educación hoy. Ay, Dios mío. Ok, lo que pasó es esto. Ok. Ah, no los padres de mis estudiantes en mi escuela, pero los padres de mis estudiantes ah, que yo enseño privados, ellos um, me llamaban todos los días. Ay, mi hija tiene una prueba mañana o un examen mañana. No, le puedes ayudar, le puedes ayudar o de ella. Entonces, de hecho, es todas mis noches esta semana no podía hacer nada porque yo sé, en total, no importa, No, no tenía la no, oportunidad para está escucharlos, bien, no hay problema. desafortunadamente, lo siento. Tú Um, editas esta parte, normal, ¿no? sí, sí, pues estaba pensando ayer, creo, que yo sé que hay mucha gente que dice, pues, no que los ciudadanos de los Estados Unidos son ricos, pero que tenemos más dinero, ¿no? Pero veo lugares en Colombia que son lujos y no solo estratos altos, ¿no? Estratos normales en donde la gente vive en apartamentos que son normales aquí, son de clase alta aquí, pero en estratos normales en Colombia, ¿no? O sea, Entonces, gente que está en estratos no tan altos, que tiene apartamentos muy lujosos. no necesariamente lujos, pero like, como buenos, que son iguales a apartamentos aquí, es mi punto. Es como en referencia con los muebles y los um, appliances, no sé cómo se dice appliances, como el horno y el refrigerador, ¿no? Me ve, para mí me parece igual, ¿ok? Entonces, estaba pensando, aunque hay gente que dice tenemos más dinero, el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida, a veces, en algunos casos,
es lo mismo aquí, solamente hay una diferencia entre el dinero, el valor el peso y el dólar. Pero de hecho, para mí es como, por ejemplo, no sé si estoy hablando correcto, si me entiendes, es Sí, como, claro. ok, ok, por ejemplo, una persona que vive en Alabama, que es en el sur de los Estados Unidos, que es bueno, pero no es como Nueva York o Los Ángeles. Ellos pueden ganar, digamos, $200, $300 por mes y viven bien en Alabama. Pero si esta persona vive en Nueva York con la misma dinero, ellos, esta persona va a estar en pobreza o va a ser en pobreza. El mismo dinero va a estar en pobreza. Entonces, es como, ok, mi punto es esto. El lugar que vives no, no define, ¿cómo? Define. ah, define tu estilo de vida, literal, like, no sé, por ejemplo, una persona que gana menos dinero, pero vive en Alabama, puede tener la misma ambiente, ¿no? La misma ambiente s- con menos dinero. Entonces, Ujú. me imagino que la situación es lo mismo en Colombia. Aunque hay menos dinero, el ambiente es lo mismo que, que en otros lugares, en los Estados Unidos. No sé, ¿me entiendes un Ok, poquito? yo ¿Qué que voy a cree? tratar de... Ok, Ok. lo que dices lo que dices sobre las ciudades es verdad, ¿cierto? Entonces, en Colombia, en todo el país, el salario mínimo es igual. Yo no sé si ustedes manejan un salario mínimo, como Mm, un dinero mes- establecido por el gobierno que debe ujú. ganar cualquier trabajador ¿Mensual o por hora? mensual, No sé, salario mínimo mensual. mensual, no sé. Por hora es 7 dólares y 25 céntimos. Centavos. Ajá, Entonces, centavos. mira, entonces, por ejemplo, entonces, eso sí pasa en todo, pues yo creo que en todo el mundo, ¿no? Entonces, por Ujú, ejemplo, en el caso de Colombia, el mínimo es igual, trabajes en Bogotá o trabajes en Medellín o trabajes, por ejemplo, en el Chocó. Si tú ujú, vives en el Chocó y te ganas el mínimo, por ejemplo, te va a rendir mucho más que si vives ujú, en Bogotá, porque por ujú, ser la capital es mucho más cara, que sería como el ujú, caso que me mostrabas tú. Sin embargo, cuando tú haces referencia, por ejemplo, a los barrios, de que hay gente que tiene cosas muy lujosas, que es como de gente que tuviera más dinero, digo que ahí pasan muchas cosas. Entonces puede ser que, por ejemplo, hay mucha gente que en Colombia vive endeudada, ¿no? Entonces puede ser que no tengas para comer, ¿Realmente? pero tienes una Wow, no sabía. nevera y un gran televisor y Wow, no grandes cosas, sabía. ¿cierto? Oh, Porque wow. hay como servicios de crédito en los cuales Ujú, te fían y tú puedes tener muchas cosas, ¿cierto? De hecho, hay gente que tiene casas increíbles, por ejemplo, en barrios que se supone que son estratos bajos, pero ujú. es gente que, por ejemplo, o vive endeudada o no sé cómo lo Wow. hace, la verdad es difícil imaginar cómo lo Ujú, hacen. ujú, Entonces ujú, podría ser eso, ¿no? Es como las prioridades de la gente, ¿no? Por ejemplo, tener su ujú. casa muy bonita, así esté muy endeudada, suele pasar. Wow. O la otra opción es que realmente tengas dinero, pero que el hecho de que tengas dinero no significa que te vayas a vivir a estrato 6, que es el estrato Ujú, más y alto en sí. Colombia, ¿cierto? Ujú, Entonces tú ujú, puedes tener dinero, pero no necesariamente querer vivir, por ejemplo, en el poblado de Medellín o ujú, en una zona de ricos de Envigado. Puede ser ujú, que tú empezaste siendo una persona humilde, de ujú, algún modo tienes un negocio, algo que te genera un buen dinero y ujú, decidiste quedarte en un estrato medio, tirando para abajo, inclusive bajo, y ujú, vivir cómodamente sin necesidad de cambiar tu barrio, ¿no? Yo creo que hay ujú, mucha ujú, gente así, ¿no? El hecho de que tenga plata no ujú, quiere decir que viva en una unidad rodeada ujú, de ricos. Entonces, hay ujú. casos. Hay gente que tiene Okay. dinero y no le interesa cambiarse a un estrato 6, que es el estrato más alto en Colombia. Ujú, ujú. Pues sí. No sé si estoy hablando en específico en lo que estoy tratando de decir, porque es como
No sé, no, necesito mejorar mi nivel de español para No, explícame, no hay usar, problema, sí, explícame. sí. Pues es que, ok, podemos decir que una persona que vive en Nueva York y vive en el norte de Medellín, vive a un niveles, a niveles diferentes, pero realmente, si tienen, los dos tienen los mismos muebles, um, el mismo espacio, el mismo comida, aunque el peso es más bajo, ellos viven Ujú, la misma vida. Es como, ujú. entonces, en ese sentido, el dinero, quote unquote, el dinero no significa nada, porque ellos viven lo mismo. Tal vez en Nueva York ellos pueden ah, viajar más o cualquier cosa, o um, pagar, pagar cosas diferentes, pero día por día, ellos viven a la misma nivel, aunque la persona que gana dinero en pesos gana menos dinero. No sé, no sé. Ok, sí, lo No que sé pasa es si que el estás de dinero, acuerdo. en cierto, o sea, no soy experta en economía, pero yo diría que el dinero es una Ujú, cosa, ¿cómo decirlo? Yo no quiero decir subjetivo, porque realmente ujú, es muy objetivo, pero sí es ujú, claro, cierto, esa diferencia entre la moneda, por ejemplo, entre el dólar y el peso. Pero ujú, yo en Colombia puedo ganarme, por ejemplo, no sé, digamos $1.000 y ujú, vivir muy bien, pero en Estados ujú, Unidos necesitaría ganarme $4.000 para vivir igual que en Colombia, ¿cierto? ujú, ujú, Y en ujú, Estados Unidos yo me puedo ganar los $4.000. Y es que la diferencia lo hace la moneda y ujú, entraría a funcionar cuando se hacen, por ejemplo, los cambios. Pero ujú. en la vida es lo mismo, es lo que tú estás diciendo. Exacto, Porque exacto, en Estados Unidos ganas mucho más, pero la vida es más cara. exacto, es mi Entonces, te punto, ganas es mi cuatro mil punto. dólares y tú vives en un estrato medio, digamos, y en Ujú, Colombia te ganas $1.000 y vives en un estrato medio, es exactamente igual. Ya la cuestión es como, si nos fuéramos a hacer como el cambio y si traes esos $4.000 a Colombia, tendrías mucho dinero en Colombia, ujú. pero básicamente es lo Sí, mismo, porque la vida ya es más cara. Y acá ganas menos, exacto. pero la vida es más barata. Eso es mi punto, eso es mi punto. Que averigüe, es mi punto ahora, eso es mi punto. Que realmente, aunque ganamos más dinero, no vivimos mejor porque tenemos que pagar más. Ah, ok. Sí, ya, entonces entiendo Es también tu igual. ejemplo. Es Ujú, exactamente, por ejemplo, en las capitales normalmente se gana más. Entonces, por ejemplo, ujú, no es lo mismo ser profesor, aunque bueno, no del gobierno, de un colegio ujú, particular, porque en el ujú, gobierno, que es mi caso, manejamos como un escalafón. Entonces, si tú eres profesor en Medellín, ganas lo mismo que si eres profesor en Bogotá. Pero, por ujú, ejemplo, cuando hablamos de otro tipo de trabajos, abogados, ingenieros y profesores en colegios privados, ganan ujú, más en Bogotá que en Medellín. Pero Bogotá ujú. es más caro, entonces termina Exacto, siendo lo mismo. exacto, Es exacto, es mi prácticamente punto. lo mismo. Sí. Exacto, eso es mi punto, eso es mi punto. Y en referencia a deudas, ¿cómo? Deudas. Deudas. um, ¿Cómo es el proceso para conseguir una tarjeta de crédito y todo y comprar cosas en crédito allá? ¿Y estás de acuerdo con esta manera de comprar cosas? Porque yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, la verdad, porque es muy obvio que Ujú, toda esta cuestión de las tarjetas de crédito y todos esos préstamos están diseñados para enriquecer a los bancos, ¿no? Y exacto. para Ay, Dios quedarte mío, con sí, todo el sí. dinero de los Ujú, trabajadores, básicamente. ujú, Pues exacto, obviamente yo no exacto. estoy de acuerdo. Yo soy de los que piensan que si quieres algo, no se ahorra y consíguelo. Hay cosas que va a ser más difícil conseguir, como una casa, como otras Ujú, cosas, ¿cierto? Y ahí en esos casos como que toca como pensarlo muy bien cómo se van a hacer las cosas, pero en ujú, general no estoy de acuerdo, ¿bien? ujú, ujú, Con esto en Colombia, en general es como, a ver, si tú quieres un crédito, vas a un banco y ellos ujú. estudian tus ingresos y normalmente te van a prestar de acuerdo a tu capacidad de endeudamiento. Si tú Ujú. ya tienes, por ejemplo, un trabajo, si eres un profesional, normalmente ya te las ofrecen, ya no, tú no Ah, tienes que ir, ¿no? Entonces ellos ven ujú, tus movimientos, que tienes una cuenta estable, que tienes tantos ingresos y te llaman, ok, tenemos una tarjeta con tantos millones para usted, le ujú, interesa, le vamos a ofrecer muchos beneficios, aproveche, es lo que ujú, hacen todo el ujú, tiempo.
Yo diría que es fácil en general sacar como cosas así, tarjetas de crédito o cosas a crédito en Colombia. Hay muchas opciones como para sacarlo, es fácil, pero generalmente ellos son obviamente inteligentes y te prestan o te fían, como decimos, o dependiendo de tu nivel, de tu capacidad económica y de Ok, endeudamiento. ¿Sí? ¿Y ok. allá cómo es? Pues nosotros vivimos en deuda. ¿Cómo se dice? ¿Deuda? Endeudados. ¿Me puedes Vivimos escribir? endeudados. Endeudados. Nosotros vivimos endeudados. Ajá. Sí, Sí, eso lo he visto. sí, todos ¿Por qué? nosotros. ¿Cómo es allá? Pues es fácil y tenemos una cultura ¿cómo belleza es una palabra? Like, para mostrar, como mostrar todo. Eso es la cultura, ¿no? Estar o ser una persona que le gusta mostrar tu casa, Materialista, como un exacto. poquito materialista, no sé, Ujú, vanidosos, ujú. de apariencia, ¿cierto? Exacto, Estoy bien, exactamente. soy exitoso, soy ambicioso. Aunque yo no tengo $1 a mi nombre, am, tengo un carro, tengo ropa de marcas buenas y reconocidas. Eso es la cultura, entonces por eso la mayoría, creo que, un dato que es muy común y muy popular aquí, casi 75% de las familias aquí no pueden. Quiero usar palabras más difíciles, pero Ujú. no pueden tener un accidente o una emergencia sin que es casi $300. No pueden porque ellos no tienen el dinero en Y no hay servicio médico gratuito, ¿no? En Colombia sí. exacto, exacto. Entonces, um, mucha gente por eso vive en miedo, creo esa palabra, miedo, Con um, miedo. con miedo. um, y algo lo que pasa es que hay gente que gana tanto dinero. Estoy hablando de $100,000 por año, pero en su opinión en sus opiniones no tienen dinero. Pues, ¿por qué? Pues porque tengo que pagar mi carro muy bueno, mi casa muy grande, mi servicio de tele, que es lo más alto, tengo Pero si prestam estás pre trabajando, yo entiendo que también eso hace que tengan muchos trabajos. ¿Para qué tienes que ujú. pagar un servicio de tele tan Sí, sí, alto? sí, Si sí. vas a estar siempre súper cansado, ¿no? Sí, Para exacto, verlo. exacto, exacto. Entonces, hay gente que gana, $100,000 por año, pero al final del año tuvieron que usar una tarjeta de crédito para pagar sus puestos, o sus Los gastos gastos. mensual, porque gastan Oh, por todo su Dios. dinero. Y no sé, yo sé que es raro, pero hay gente que, um, Yo de hecho lo entiendo porque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? okay, voy a En meter tu un poco con opinión. política. Sí, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa, ok, desde mi punto de vista, ¿no? Desde lo que yo conozco, Ujú, ustedes están en el país más capitalista del mundo, ¿no? Donde se claro. conoce como el capitalismo salvaje, se llama lo que pasa desde mi Ujú, punto de vista en Estados Unidos. ujú, Y ujú, entonces es el dinero por el dinero, eso se llama, el dinero por el dinero. Y entre más dinero tú tienes, más exitoso eres. Y eso puede significar que tengas 2, 3, 4 trabajos, que no descanses nunca, pero tienes una casa lujosa que seguramente no disfrutas por estar ujú. trabajando todo el tiempo, porque estás cansado Exacto. todo el tiempo, ¿cierto? Ujú, Además, recuerda que creo que anteriormente hablamos al final de cuentas es como cuán exitoso eres, ¿cierto? Entonces, tu éxito se mide mm, por tu carro, ujú, se mide por tu casa, se mide por tus posesiones, pero si tú te vas atrás de eso que tú tienes en tu cabeza, es que aparentemente tú tienes que mostrar que eres exitoso, ¿no? De que has ujú, conseguido cosas, que ya tienes 30 y ya tienes una mujer y tienes 2 o 3 autos y tienes una casa lujosa en un barrio bonito, ¿cierto? ujú, ¿Quién ujú. te pone esa información a ti en tu cabeza, no? ¿Quién te Exacto. dice que debes hacer eso? Y al final de cuentas, ¿a quién beneficia que tú tengas 4 empleos? Te está Ujú, beneficiando a ti, porque tú vives para pagar deudas,
¿A quién beneficia que tú tengas una casa que la vas a pagar toda tu vida? ¿A quién beneficia que tú tengas este auto de tantos millones de dólares? ¿A quién termina beneficiando eso? Pero al final de cuentas, siento yo, y puedo estar equivocada, les enseñan que tener todas esas cosas los hace ver bien, cuando al final de cuentas lo que hace es que ustedes trabajen toda su vida para pagar cosas y mover el Exacto. sistema Wow. económico. Wow. Wow. Es verdad, es la verdad. Pero Y, no sé, porque es que te digo, tengo por ejemplo, bueno, tenía una estudiante que cuando empezó la cuarentena dijo, bueno, no tengo nada que hacer, voy a estudiar español y estaba muy motivada, pero apenas como que flexibilizaron la cuarentena en su estado y empezó a trabajar, me contó que yo soy profesora en un jardín, limpio casas de Airbnb y no sé cuántas cosas más hacía y ya no pudo volver a estudiar, entonces perdí a esta estudiante porque tenía muchas cosas para hacer y siempre estaba muy cansada o llegaba siempre tarde a la clase, pero yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo digo, ¿para qué necesitas tantos empleos? ¿Por qué necesitas tener 4 empleos? sí, O 3, pues. ella me dijo que tenía 3, de hecho, yo tengo 3 empleos. ¿Para qué? Entonces uno piensa, ok, puede ser que tiene muchas cosas que pagar, o tiene el proyecto de conseguir muchas cosas. ¿Y por qué ella quiere tener tantas cosas y por qué necesita pagar tantas cosas? Sí, sí. Es como la pregunta. Sí, pues, y son preguntas profundas, pero como dijiste, es la cultura, es la cultura. Y um, es la cultura, desafortunadamente, y hay dos datos que reflejan ese sentido. Y primero es que somos los más gordos en el mundo, porque no tenemos tiempo para hacer ejercicio, para relajarnos, para hacer nada, porque trabajamos mucho. Algo que no También entiendo es que, estresados, ¿no? Todos los países del exacto, norte son más estresados que los del sur, tienden, ¿no? exacto, Entonces, cuando exacto. vienen, yo he notado, cuando vienen a Latinoamérica, es como, wow. Y entonces, por eso es que dicen que somos muy felices en el sur. Es que Ujú, nosotros tenemos un empleo y tenemos tiempo para hacer ejercicio o para, no sé, aprender un idioma, para salir con los amigos, ujú, para disfrutar un atardecer, no sé, cosas así. Al final de exacto. cuentas, acá no tenemos tanta infraestructura y tanta maquinaria, realmente no hay tanta oferta de empleo. Entonces, cada Ujú, persona tiene un empleo y puede vivir, no trabaja y vive, no solamente ujú, trabaja, que es como a veces como que se alcanza a percibir. ujú. Y con eso podemos preguntarnos, no, tenemos que preguntarnos cuál es el punto de nuestras vidas, ¿no? Como dijiste, es trabajar por la sistema, solo para mover la sistema, ¿o qué, no? ¿Cuáles nuestras razones para vivir? Entonces, el sistema, lo siento, el sistema. Entonces, sí, sí, lo dijiste, lo dijiste. También tenemos un alto porcentaje de personas que ah, Cometen. suicidios. Ajá. Y creo que es por eso. Vivimos en estrés todo el tiempo. Vivimos en estrés. Porque tú vas a llegar a los Estados Unidos. Es mi meta para ti. Pero cuando llegas, vas a ver en las calles, en las tiendas, tú vas a pensar, ¿por qué a veces ellos están tan groseras, tan enojadas? Pues es porque la persona ah, ah, a punto a punto de se va del trabajo y fue horrible. Todo el día fue horrible. Entonces, Um, o es como, no sé. Ok, yo sí, eso sí, la verdad, lo he notado, ¿no? Ujú, ujú, La verdad, y me parece que ustedes son más, ¿cómo decirlo? No, pues a ver, como más estresados, sería, sí, sería como una exacto. palabra. Me parece como más estresados que nosotros en general, pero Ujú, obviamente cargando con tantas cosas se va perdiendo la energía, ¿no? Se pierde un poco la ujú, energía y se te olvida a veces inclusive sonreír ujú, cuando vives en ese estrés y en este apuro. Pero ujú, yo sí quiero hacer énfasis. Al final de cuentas, cuando tú tienes 4 empleos y tienes ujú, una casa lujosa y tienes un auto increíble, ujú, ujú, supuestamente esas cosas te van a dar felicidad, pero estás tan estresado y tan acelerado
que llegas y duermes en tu casa, llegas y duermes en tu palacio y no disfrutas ese palacio, porque siempre estás así. Y al final de cuentas terminas beneficiando a los grandes empresarios de la construcción, a los grandes empresarios de la venta de autos que ya ni trabajan porque tienen muchos empleados, ellos sí disfrutan la vida. Entonces por eso es que uno tiene que, cuando yo veo gente en Colombia que se endeuda con eso de las tarjetas y que vive, o sea, y que se dedica a fiar y a conseguir cosas, y entonces tiene que conseguir todo para aparentar. O sea, uno tiene que analizar, no sé, lo que pasa es que muchas veces el acelere la vida, uno no lo deja, pero uno sí tiene que pararse y pensar, ok, esto es, o sea, realmente uno vive para trabajar, porque al final de cuentas da la impresión de que es que vivimos, o muchas personas viven para trabajar. Uno debería vivir para disfrutar, no para trabajar, ¿no? Y que tu trabajo ayude a mejorar tu calidad de vida, no que acabe con tu calidad de vida, porque lo que termina pasando es que entonces eres muy gordo, porque siempre no sacas tiempo ni para comer y estás en tu trabajo y estás trabajando cogiendo la hamburguesa, no tienes tiempo ni para cocinar porque es que no hay tiempo, entonces coges lo más rápido, lo que encuentras por ahí, frituras, cosas rápidas, y vives estresado, con dolor de cabeza, y actualmente se sabe que el estrés es como la mata de todas las enfermedades, entonces terminas con un montón de problemas físicos, mentales, que te genera todo ese estilo de vida. Algo más, Lili. No sé si tienes hijos, pero, por ejemplo, hay familias, ¿no? En que el padre y el papá y la mamá trabajan todo el tiempo. Entonces, hay niños que crecen realmente sin papas, ¿ok? Tienen papas, pero Papas, tienes que poner el papás, acento en nada porque papas not es... potatoes, not potatoes, sin Exacto. papás, sin papás, sin papás. Y es triste porque los padres dicen, pues estoy trabajando para mis niños, para mejor la vida de mis niños. Pues, ¿cómo? ¿Cómo? Ellos no les veo, no les ven, ellos no les ven. Nunca tienes tiempo para cuidarles, para hablar con tus hijas, para hacer nada con tus hijas. Ellos van a trabajo, sus padres son los videojuegos o la tele y McDonald's y Chick-fil-A, la comida rápida, ¿no? Es como... Sí. Y cuando pasa el tiempo te das cuenta de que esos hijos son como no muy felices con sus padres, suele pasar, aunque habrán excepciones, Exacto. porque al final de cuentas un hijo necesita una casa donde vivir, pero también necesita afecto, necesita compañía, necesita acompañamiento, y yo creo que eso es mucho más importante en muchos Exacto, era sentidos mi punto, que tener el videojuego. Ok, soy un gran papá porque le di el último videojuego a mi hijo. No, pero mi hijo pasa todos los días solos, no sé, haciendo cosas que quizás no son adecuadas, o aburrido porque sus papás no están con él, y todas esas cosas terminan volviéndose muchas veces sobre los padres por ese descuido, ¿no? Exacto. Sí, es loco. Y tengo que decir que hay gente que ha encontrado una balanza. Que ellos ganan, porque hay trabajos en que uno se puede ganar dinero, un balance. Balance es como en general, un balance, como noun, ¿cómo se dice? Noun, substantivo, no sé, pero no importa. Pero, hay gente que ha encontrado un balance en que ellos trabajan a tiempo y ellos trabajan, pero tienen también tiempo tienen flexibilidad, es mi punto, ¿no? Y entonces, la balance, la balancia aquí es mejor, o el balance. ¿Cuál es correcto? El balance, ok, El balance. El balance es en situaciones así, creo que es lo mejor. Ok, yo tengo una pregunta Dime. sobre que como estamos hablando de toda esa cuestión de los trabajos y todas esas cosas que generan, alguna vez escuché que en Estados Unidos es común que la gente tome muchas pastillas, ¿cierto? Tienen muchas Sí. pastillas para el estrés, para la ¿Pastillas es depresión. dulces? ¿Dulces? Pastillas es pills,
como droga, Oh, 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 medicamentos. oh, ok. Ajá, Medicamento. medicamentos, ¿cierto? Ujú, Entonces, decirlo, como este tipo de vida, por este tipo de vida ujú, terminan como consumiendo medicamentos para todo, para el ujú, estrés, para la depresión, para el cansancio, que manejan un montón de cosas que al final de cuentas ha terminado influyendo en, como en bajar el nivel de vida ujú, de esa persona, su calidad de vida, ujú, para poder estar bien, para poder tener energía. ¿Eso es ujú. verdad o es mentira? No, es verdad, es verdad. Casi, he leído que casi, digamos, 30-40% de los adultos aquí que tienen, am, que tienen trabajos formales, trabajos profesionales, ingenieros, abogados, gente así, ¿no? En la clase la clase alta, am, toman muchos medicamentos para manejar su vida porque ellos son depresivos o están depresivos. Am, Son y depresivos. sí, sí, sí. Y también a la vez ah, toman medicamentos para su salud también, como porque usualmente son obesos o tienen ah, Mm, precio de sangre muy alto, blood pressure, high blood pressure, ajá. ¿cómo se dice? High Alta blood presión. pressure, Alta presión. alta Tienen presión, problemas de presión, tienen la alta presión presión. alta. Sí, sí. Ujú. Entonces, sí, sí, sí. Y no quiero decir que todos nosotros vivimos así, porque yo conozco familias en que ellos han encontrado un balance entre trabajo, familia, disfrutando su vida, todo, pero es común. Lo que es normal es ver una persona que vive sin balance, que trabaja duro, trabajo todo el tiempo, no le gusta su vida porque... Ok. Tú puedes escuchar esto mucho. Pues tengo que trabajar. Yo sé que no disfruto mi vida, pero tengo que trabajar. Es como, ¿qué voy a hacer? Tengo que trabajar. Ajá. Es Pues como, yo creo que es importante trabajar igual, ¿no? A mí me gusta, o sea, es como estar ocupado es importante igual, porque imagínate dedicarte a hacer nada, tampoco es saludable, pero también hay que saber como la medida en la cual el trabajo debe ser parte de exacto, la vida. Es como un exacto, exacto, equilibrio, debes de exacto. tener tiempo para todo. Exacto, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Am, pues, y lo que es triste es que hay gente que no averigua, am, Averigua. averigua eso hasta que muere, ¿no? Sí. Como, ay, Dios mío, vivía toda mi vida trabajando, trabajando, trabajando. ¿Para qué? Tengo una casa grande, pero no disfrutaba mi vida. Es como, eso es un pesadilla para mí. Eso es una pesadilla, ¿no? Sí. Ahora, en el contexto de todo eso de la pandemia, en mi colegio, Ujú, hemos estado hablando mucho de eso, ¿no? Y sobre todo porque todo eso de la pandemia nos tenían como bajo mucha presión. Entonces ujú, estábamos trabajando mucho, estábamos muy estresados ujú, y a los profesores nos tocó, entonces, venga, no, hablemos. ¿Dónde ujú, está como el bienestar? ujú, ¿Dónde está el tiempo para nosotros? Es ujú, que es importante que estemos trabajando, pero también hay que pensar en nuestra salud y en nuestro bienestar. Y entonces ujú. debemos tener espacios para descansar, Exacto. tenemos que establecer horarios claros. Por ejemplo, tú ahorita me decías, me estuvieron llamando los papás. Entonces, por Ujú, ejemplo, en nuestras conversaciones llegamos a la conclusión de que hay que tener un horario. Los papás ujú, no nos pueden llamar a cualquier hora porque ya ujú, tienen todos nuestro teléfono. ujú, Anteriormente, algunos tenían nuestro teléfono, pero no eran todos. Ahora los estudiantes, los papás, es decir, muchas personas, miles de personas tienen nuestro ujú, teléfono, nos quieren llamar y mandar WhatsApps y todo a cualquier hora. Y estábamos así, saturados, ¿no? Estresados. ujú. Entonces, como que establecimos estrategias para evitar eso. Sí. Entonces, de hecho, te haría yo esa sugerencia, no, o sea, papás, hasta esta hora yo trabajo. Ujú, Y es bueno, ¿no? Porque hay que tener como separado para tener como ujú, esa salud, el ujú. trabajo de la vida. Ujú, sí, sí. Y algo, al final, algo que te noté, creo, mejor ¿Que dicho, noté? que noté sobre ti, mejor Ok, dicho, creo, ok, que noté es eso de ti. que, es que cuando empezamos a hablar o charlar, o tener relaciones, me dijiste que ah, tra- ah, viaja- am,
Ok, habías viajado a muchos lados en Colombia. Y Ajá, cuando en tiempo, yo estaba pensando en esta conversación, ¿no? Debo trabajar mucho, 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 mucho. Quiero disfrutar mi vida porque yo trabajaba mucho en ese tiempo. Entonces, sí, 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 es bueno. Um, pues dos cosas más que te quería hablar. Y primero porque si no los digo, voy a olvidar, um, de la gente de San Andrés, creo, y en Colombia, y también sobre algunas letras de una canción de Chucky Town, una canción de ok, ellos que no entiendo. Entiendo, pero me gustaría entender mayormente. algunas. Sí, sí, sí. Entonces, vi un video sobre San Andrés, ¿no? Ajá. Y la gente ellos hablan inglés y español como, Creole, se llama creole, sí. Ujú, creole, ujú, ¿cierto? ujú, Ajá, pues ellos hablan así. Yo tengo entendido que lo que pasa es que esa San Andrés queda en el Caribe. Y ujú, el Caribe, durante, no sé, la época colonial y toda esa época, ujú, fue en cierta medida dominada, se podría decir, o tuvo varios enclaves o ujú, territorios que pertenecían a la corona inglesa, ¿cierto? ujú, Entonces, San Andrés hereda como esa influencia. Entonces, ese ujú, creole que hablan en San Andrés, que es diferente del español y es diferente del inglés, es ujú, una mezcla, es como un dialecto, no llamémoslo dialecto, es un idioma que ujú. ellos construyeron a partir de mezclas entre el inglés, el francés, es una Oh, construcción ok, que ok, hicieron en la isla. ok. Y has Esa es la ido allá, diferencia. ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Quiero ir Ah, ok, a mí allá. me encanta, a mí me encanta. Sí, He estado quiero ir ya dos allá. veces allá, fui el año pasado otra vez y a mí me encanta, ¿no? Es la isla así como paradisíaca, hay mucha población afro, está Ujú, todo lo que me gusta junto, la gastronomía, el mar, ujú. las playas son súper lindas, la gente es muy amable, hay un Ujú. ambiente muy sano, muy agradable en San Ok, Andrés. ok, sí. El mar es delicioso, el agua es, no, todo es perfecto en San Ujú. Andrés. Me encanta. Sí, mi primer viaje a Colombia, creo que quiero ir a Cartagena primero y después San Andrés. Sí, Son cerca, sí. Ujú, relativamente, ¿no? ujú, Relativamente cerca. Sí, ujú, tienes que ir a San Andrés, la gente, no todo. A mí me encanta San ujú, Andrés. ujú, ujú. Ok, ok. La canción se llama Qué lástima. Ah, Es Shocky Town. sí. Ujú. ¿Qué dice? A ver, es que hay muchas, no sé si recuerdo esta. Ok, y voy a leer los letreros y Ajá. entiendo, y voy a decir los que entiendo. Voy a decir Lo que ah, entiendo. lo que entiendo, claro, exacto. Ok, el primero se llama Qué lástima. Sabes que soy para ti, pero prefieres estar con él. Que te lástima, entiendo. Eso no entiendo. Y yo queriéndote a ti, ¿qué? No entiendo. Y yo queriéndote a ti. ¿Por qué te a ti? Es como, es obvio, es Yo queriéndote. queriéndote sería suficiente, ¿no? Ya sabes lo Sí. que pasa con las canciones. De hecho, ahorita te voy a dar un ejemplo, porque estuve, Ujú, por un estudiante, estoy escuchando un cantante que no había escuchado y entonces uno como profesor encuentra los errores ujú. gramaticalmente y lingüísticamente es incorrecto, pero en la canción Oh, suena bien. Entonces, eso es lo que pasa mucho ok. con muchos cantantes, que organizan la letra para que rime, no tiene que tener mucho sentido gramatical. Exacto. Por eso yo a mis estudiantes les digo, el reggaetón es bueno, pero no es muy correcto a veces gramaticalmente Ujú, y no, algunos no vocalizan muy bien, entonces quizás no lo recomiendo. Entonces, y ujú. yo queriéndote sería suficiente, es una redundancia decir a ti, porque ese Ok, te habla de tú, ok, es una ok, redundancia. ok. Um, esperando a que quiera. Cómo Ajá, dice el párrafo anterior? Lo que pasa es que ok. seguramente esa I le hace que le rime con otra Ujú. I que terminó la oración anterior. Qué lástima, sabes que soy para ti, pero Ajá. prefieres estar con él. Que Y te yo lástima. queriéndote a ti. Sabes que soy Ajá. para ti, yo queriéndote a ti. Le ponen eso ahí para que rime con ese y sabes que Ok, soy para ti. Eso es lo que ok, hacen todos los cantantes. ok. Esperando a que quieras pasar de página. Que entiendo, quieras porque es subjuntivo. Esperando a qué.
No entiendo. ¿A qué? Esperando Ajá, a qué ajá. quieras pasar de página. Like, I get it. Es, I understand. Pero no entiendo esperando a qué. ¿Cuándo se usa a qué quieras? ujú. Estoy esperando a. Yo podría decir, estoy esperando que quieras pasar de página, sería Ujú. correcto, o Ok. esperando a que, estoy esperando a que quieras pasar de página. Todos dos están correctos, Los ¿cierto? dos funcionan. Pasa Ok. que generalmente el subjuntivo se sigue del qué. Oh, ok. Es una Ok. de las construcciones del subjuntivo. Entonces, por Ok. ejemplo, yo deseo que vengas a visitarme. Ah, ok. Yo Ok. espero que quieras pasar de página. Entonces, ese Ok. que es una expresión, ¿cómo decirlo? Sí, es una expresión que se utiliza siempre con el subjuntivo. Entonces, siempre Ujú. el que va seguido del subjuntivo. Ok. No quiero ser paño de lágrimas, entiendo. Quiero que seas mía y de nadie más. Seas porque quiero, es subjuntivo. Quiero que Quiero que seas. Es lo mía mismo. y de nadie más. Quédate conmigo. Ha pasado. Si esto Ah, hubiera acontecido, pero no pasó. ah, Es una hipótesis. ok. Entonces, yo no sé las palabras para la gramática formal, pero normalmente es, um, he visto, Uh -huh. pasado, había visto, pero subjuntivo, hubiera visto, ¿no? Ajá. De Ok, hecho, el otro ok. nombre sería pretérito pluscuamperfecto, pero ese es del subjuntivo, porque ese había Mm, visto es pretérito pluscuamperfecto del indicativo, ok, pero ok, ese sería el del subjuntivo. ok, ok. En este caso está expresando una hipótesis, eso nunca ha sucedido. Es en el Si lo aire, ok, hubiera visto. entiendo. Ok. De seguro fuera diferente, entiendo. No estuviera con ese cobarde. Eso es lo mismo, ¿no? Como Ajá, ese pasado es. estuviera es pretérito Ok, imperfecto y el otro es ok, pretérito cierto, ya te dije. ok. Que solo te Ajá. trata mal, no te sabe valorar. Ok, entiendo. Ahora, ok, solo no entendí hubiera, tuviera, Ajá, sí es. estuviera, pero El ahora hubiera, el entiendo. tuviera, quisiera, pudiera, todo eso es pretérito imperfecto del subjuntivo. Ok, ok. Pues Ya creo cuando que. le pones visto o Ujú. hubiera estudiado, ya es pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Okay, pues ahora ya creo que entiendo todo Ajá. ahora, entonces, porque ellos hablan muy, Hay mucho ah, ruido atrás. sí, Lo sí, sí. siento, hay Oh, alguien no, no, por ahí. no, no, oh, no puedo escuchar Ajá. nada, no, no, no puedo escuchar Ah, nada. ¿no? Um, Ah, sí, entonces sí, 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 okay, ya entiendo, okay, bueno, gracias. Solo eso. Yo sé que debo estudiar los nombres de las estructuras gramáticas, pero honestamente no me gusta, solo me gusta primero traducir y entender cómo ustedes lo usan y después de eso, porque por ejemplo, yo no sé cuando me dices pretérito, indirecto, pretérito, cualquier, ok, no sí, los entiendo. nombres son un poco complejos, sobre todo para estudiantes, son demasiados nombres, Ujú, entonces recordar los nombres de la gramática es difícil, ¿no? ujú, Yo sé, de hecho tengo varios estudiantes que expresan eso y realmente tú ujú, no necesitas saber el nombre de cada estructura ujú. gramatical sino hablarlo, ¿no? En mi mente solo digo, ok, I saw, un momento, Ajá. veía, es como I used to see. Eso es como lo hago en mi mente, ¿no? No digo pretérito, no, no digo. Ajá. Sería como, en este caso, sería like if I, si tuviera visto, sería if I had seen you, Exacto. Ujú, exacto. Es como si tuviera visto. lo traduzo, sí. Ajá. Esa sería la traducción. Ujú, pues sí. Esos solo, no sé, ay, mi español. Al final estoy perdiendo. Eso fue todo que tuve que preguntarte, entonces, sí, sí.